Me hace mucha ilusión estar aquí con colegas con los que normalmente pues, no puedo estar, por lo menos en presencia. Estamos a veces online o trabajamos a distancia y que nos haya reunido, pues para mí es muy bonito estar aquí. También me hace ilusión lo que voy a compartir, porque es como que este momento, este congreso inaugura una serie de conferencias que voy a dar sobre este tema, sobre el que llevo trabajando un año más o menos, pero el estreno es aquí y es sobre todo, además de con colegas académicos, por supuesto, es entre practicantes. Y he hablado mucho durante este año de este tema, del transhumanismo, de las libertades, del yoga, pero sobre todo con académicos o con académicos practicantes, que se dice, pero no con practicantes. Entonces me interesa mucho vuestro feedback y bueno, que me deis vuestra opinión al final o que debatamos un poco sobre lo que voy a contar. Bien, traigo aquí una propuesta que es una parte de un trabajo, de un paper, ya os digo, con el que estuve un año pues, trabajando, lidiando, conversando, y que trata sobre yoga y transhumanismo. Me hice la pregunta de si el yoga podía ser aliado del transhumanismo en la búsqueda por trascender los límites biológicos. Me hice una pregunta que estaba presente en el resumen que dio Mark para su presentación de hoy, en el resumen si lo veis. Mark pregunta qué razones tendría un yogi para rechazar pues estas implementaciones tecnológicas de mejora. Pero yo me hice esa pregunta no solo a partir de practicantes o yogis contemporáneos, sino qué razón tendría un practicante de un Shaiva Yoga, de un yoga tántrico, para no aceptar estas implementaciones, o qué razones tendría un seguidor de un yoga jainista, por ejemplo un seguidor del yoga Bindu y Haribhadra, para rechazar la tecnología. Bueno, os resumo antes de entrar en este tema de las libertades. Llegué a una conclusión paradójica, y es que los yogas llamados premodernos, los yogas clásicos, pero también que serían medievales, modernos, o sea, premodernos, tendrían muchas razones de peso, algunos de ellos, sobre todo los vinculados a tradiciones de renuncia y ascetismo, que entienden la liberación como un aislamiento del mundo, tendrían muchas razones de peso para no aceptar las mejoras que vienen por vía tecnológica que nos venden los transhumanistas. Y sobre todo, una discordia fundamental en torno a cómo conciben estos ascetas, estos yogas vinculados al ascetismo, cómo conciben la libertad y cómo conciben la libertad los transhumanistas. Porque estaréis de acuerdo conmigo en que no es lo mismo que la mejora biológica venga a través de una implementación tecnológica por vía externa o de un fármaco, por ejemplo, una serie de yogas que nos dicen que en el progreso hacia la liberación desarrollamos unos poderes, fruto de ese ir hacia adentro, uno desarrolla unos poderes que lo hacen completamente autónomo y autosuficiente. Es decir, la mejora no depende de un dispositivo tecnológico, no es una libertad derivada que dependa de nosotros, es una libertad original que solo depende de nosotros, ¿no? Y aquí habría una gran discordia entre estos yogas de renuncia y las libertades, digamos, del transhumanismo, ¿no? Bien, pero la otra conclusión paradójica es que, sin embargo, los yogas contemporáneos, los practicantes de yoga contemporáneo, sobre todo los yogas contemporáneos vinculados más al discurso neoliberal, que entienden que practican yoga se entienden a sí mismos como una empresa. Entonces yo invierto en mi bienestar, porque mi salud es el resultado de mis elecciones. No importa, el entorno no me condiciona, sino que yo tengo la responsabilidad de sacar el máximo potencial de mí. Todos estos yogas contemporáneos que alimentan estos discursos son los más susceptibles de aceptar las mejoras del transhumanismo, de unir fuerzas, y son precisamente, me parece, el público o el sector del yoga que cree que puede sustituir a un profesor humano por una de estas esterillas inteligentes, es el mismo sector que, si se cumpliesen las promesas del transhumanismo en ciertas mejoras tecnológicas, dejarían enseguida el yoga. O sea, son precisamente y creo que se puede dar un avance si estas mejoras tecnológicas, que ahora son hipotéticas, se llegasen a cumplir, mucha gente iba a abandonar el yoga, ¿no? Pero son sobre todo practicantes vinculados a yogas neoliberales que usan el yoga de forma instrumental, sobre todo para mejoras de salud, para mejoras, ya os digo, de rendimiento, etc. Bien, entonces, cuando me puse a estudiar los yogas neoliberales y cómo se estaban tratando, o los yogas contemporáneos y cuál era su tratamiento ahora mismo,
me di cuenta de que todo se explicaba en torno a las condiciones sociales, ¿no? Por el neoliberalismo, la oferta y la demanda, qué busca la gente en las sociedades occidentales. Sin embargo, encontré que los yogas contemporáneos están usando modelos de libertad que ya están presentes en los yogas premodernos. Pero son versiones débiles, las devalúan, ya no hay la liberación, ya no buscamos el aislamiento completo, no buscamos un desarrollo de poderes, ni lo contempla el yoga contemporáneo, y sin embargo siguen siendo herederos de esos modelos de libertad, de liberación que tenemos en los yogas premodernos, y es un poco lo que os voy a contar. Vamos a llegar a los yogas contemporáneos, pero quiero primero situaros en un horizonte de dos paradigmas de libertad en los yogas premodernos. Obviamente, la historia del yoga es la historia de la hermenéutica de la libertad, a mí me lo parece. Lo que diferencia muchos sistemas de otros, lo que hace que compitan unos con otros, es cómo entienden la liberación, cómo la describen y qué medios utilizan o qué medios consideran, ¿no?, que deben usar para llegar a esa liberación. Este tema de la libertad es el que vehicula todas las disputas de la historia del yoga. Pero vamos a partir de un escenario más sencillo, porque necesitamos un frente que nos sirva, y es este paradigma que encuentra Daya Krishna. Daya Krishna no es yogi, Daya Krishna es quiero decir, ni siquiera es un historiador del yoga. Fue un filósofo del siglo XX, uno de los mejores filósofos del siglo XX en general, no de la India, sino en general, que ya os digo, y podéis tomarlo como un juicio personal, que si este nombre no nos suena de nada es porque tuvo la suerte y la desgracia de ser indio. Si Daya Krishna llega a nacer en Inglaterra o en Francia, estaría ahora mismo al lado de nombres como Deleuze, Foucault, sin lugar a dudas. Ahora mismo sus textos se están sacando del cajón porque publicó en editoriales muy pequeñas, vivió retirado en India, en revistas muy pequeñas, y ahora están sus libros publicándose en Oxford University Press, en Columbia. De pronto parece que Daya Krishna acaba de nacer, ¿no?, de renacer. Y él era muy crítico, muy provocador, y era un verdadero filósofo, entonces tenía la costumbre de ir tradición por tradición, hacer las preguntas necesarias, poner todo patas arriba, y cuando ya estaban todos los eruditos en el tema cabreados, se iba y los dejaba, ¿no? Decía, ya está, yo ya hice mi trabajo. Entonces, a él no le interesa nada el yoga, nada, pero él de repente ve que todo el mundo empieza a hablar de yoga, sobre todo en el año 2000 empieza a trabajar en esto, 7 años antes de morir, y dice, vale, a ver, voy a echarle un ojo al Yoga Sutra. Entonces ve el Yoga Sutra, que como sabéis es el modelo canónico del yoga a día de hoy, y dice, bueno, primera cosa, que aquí hay que increpar a la persona que escribió esto y a las personas que lo están estudiando. Aquí hay dos paradigmas de libertad que son contradictorios, que además están presentes en toda la historia del yoga, porque todos los yogas, todos los sistemas yógicos van a enfatizar o uno u otro de una determinada manera, que son falaces los dos, que nos van a llevar a muchísimos problemas porque son ideales de un absolutismo tal que hacen imposible la libertad, y esto hay que tratarlo, ¿no? Entonces, el primer modelo es la libertad como desvinculación, que está asociado al ideal de renuncia que tenemos en Patanjali, que tenemos en la filosofía Sankhya, que tenemos en los yogas jainistas, en tantos paradigmas que encontramos en el budismo del canon Pali. Es una liberación que termina en un aislamiento completo, no solo de los objetos externos, sino de lo social. O sea, por ejemplo, Patanjali, cuando siguen esto al Sankhya, es un aislamiento completo del Purusha. Se trata de que la conciencia se aísle para siempre. La liberación Kaivalya se entiende como la incapacidad de poder intervenir. Al final, cuando uno se libera, uno ya no tiene capacidad de intervenir en el mundo, no tiene capacidad, está completamente aislado. Esa es la liberación. Entonces, es una desvinculación, no es parcial, es total. Entonces, por ejemplo, os adelanto, va a decir Daya Krishna, veis el primer párrafo, dice: ambas tradiciones, el Sankhya y el Vedanta, Advaita, enfrentan el mismo dilema que el Yoga Sutra. Sus análisis los llevan a la situación paradójica en la que el cumplimiento de la libertad, es decir, la liberación, resulta en la pérdida total de libertad. Uno deviene intrínsecamente incapaz de ejercitar cualquier clase de libertad. Un Kevalin, alguien que ha llegado a Kaivalya, no es libre. Estará liberado. Esto no es un juego de palabras, ¿eh? Estará liberado, pero ya no es libre. No puede escoger y no puede intervenir. Entonces, son paradigmas de liberación tan radicales que trascienden hasta la idea de libertad. Cuando uno alcanza el parinirvana, que está concebido además
en una idea del no retorno al samsara, de no volver a este mundo, se acabó, o sea, se trasciende la libertad, uno ya no es libre. Esto es una crítica que va a hacer Daya Krishna. El segundo paradigma es la libertad como omnipotencia, que en esto, pues esto está también en la base del transhumanismo, la libertad como omnipotencia. Claro, llevado a cabo de formas diferentes en la historia del yoga y en la historia del transhumanismo. La libertad como omnipotencia tiene que ver, por ejemplo, en un paradigma de yoga de renuncia que busca este aislamiento, se entiende que es inevitable que una serie de siddhis o poderes o vibhutis aparezcan a medida que uno progresa hacia Kaivalya. Patanjali, por ejemplo, pues, no aconseja el uso de estos poderes, o se dice que hay más bien una consideración de cautela ante estos poderes, porque podrían impedir llegar a ese aislamiento definitivo, a ese Kaivalya, ¿no? Pero en todo caso parecen ser inevitables el desarrollo de estos poderes. Muchos de estos poderes tienen que ver con mejoras biológicas, con una libertad de los límites ordinarios de nuestra biología. Estos poderes están registrados a lo largo de toda la historia del yoga, desde los ascetas védicos, a los ascetas, por supuesto, brahmanas, hasta los yogas contemporáneos, Satyabhava, Sri Aurobindo, tenemos toda la historia de los poderes. Hay una discordia en torno a cómo puedes conseguirlos. Los yogas de renuncia de este tipo te dirían que es mediante el cultivo interior, mediante Nivriti Samarthya, yendo hacia adentro, Nivriti, mediante tu esfuerzo, en suma. Los Shaiva yogas te dirían que no, que el esfuerzo es irrelevante, que los poderes muchas veces se consiguen por la gracia de Shiva. Entonces hay como una discordia sobre cómo conseguirlos. Lo que no se pone en tela de juicio es que la práctica de yoga causa ciertos poderes, ya sea que el yogi los busque o no. Bien, si os fijáis, estas dos libertades son estos dos ideales, omnipotencia, desvinculación absoluta, son un intento por aniquilar al otro, por negar al otro, que es una idea de libertad que también ha estado presente en la filosofía occidental. El primero es explícito. Yo me aíslo tanto, me desvinculo, estoy en este purusha, mi purusha libre, ya no existe el otro. Se acabó. Es no dos, es no dualidad completa. La libertad como omnipotencia intenta negar al otro de la siguiente manera. Yo me hago omnipotente, entonces puedo, en vez de tener que dialogar y negociar con las libertades de los demás, yo puedo escoger, invadir vuestra libertad y jugar con ella como yo quiera. Y ahí vienen todas las historias de yogis que entran en la mente de otro. Y tenemos el Mahabharata, es una gran enciclopedia del yoga, como la llama Óscar Figueroa. Tenemos historias de una yogini Sulabha entrando en la mente de un rey, sin pedirle permiso, por supuesto, y el rey diciendo, ¿quién te ha dado permiso para entrar aquí? Entonces, esa historia refleja esta idea, ¿no?, de que al final el asceta omnipotente que tiene estos poderes y demás, también niega al otro, lo niega porque lo puede medir, lo puede manipular como quiera. Bien, antes de nada, pues, ¿vamos bien o os parece esto muy...? Muy bien. ¿Vamos bien? Vale. Bueno, es que son las 4:30, yo sé que igual. Vale. Bueno, antes de nada decir, como voy a explicar cómo los yogas contemporáneos han heredado versiones débiles y devaluadas de estas dos libertades, pero seguimos usando y especulando, idealizando estas dos libertades a día de hoy, pues voy a explicar un poco en qué consiste, por ejemplo, la libertad como desvinculación, este moksha, este nirvana. Estoy segura de que habéis leído mucho sobre esto, Kaivalya, ¿no?, nirvana en el canon Pali. Porque hay una falacia muy grande en decir, es que la liberación en India, en moksha y demás, esta mistificación, es un estado de ser, es un estado de plena realización, de paz. En realidad, el hecho de que tú estés en un estado de paz y de dicha, no explica por qué eso debe asociarse a la libertad. O sea, cuando yo le pregunto a alguien, ¿por qué te sientes libre? O ¿por qué crees que has llegado al nirvana? Ponte, ¿no? Dice, no, porque estoy en un estado de paz. Eso es una falacia, eso no explica por qué la persona es libre. Estará en paz, pero ¿por qué eso es libre? Si quiere explicarme por qué es libre, tiene que usar la vía negativa y decirme, ya no siento deseos, ya no tengo pensamientos, esto ya no me preocupa. ¿Vale? Entonces, la libertad es siempre ausencia de restricciones y es siempre libertad negativa. Esto se ha teorizado mucho en la filosofía política occidental,
os estoy dando un poco mi conclusión del debate, ¿no? No os voy a resumir aquí el debate, pero siempre es una libertad negativa. De hecho, fijaos cómo se define el yoga en el Yoga Sutra de Patanjali. Este famoso, ¿no?, aforismo en sánscrito, Yogasthita Vritti Nirodha. Bueno, pues el yoga, samadhi, que en el Yoga Sutra samadhi y yoga son sinónimos, solo en el Yoga Sutra, en otras tradiciones no, pero aquí sí. Samadhi es ausencia de estados mentales. Kaivalya, que es una cesación total, Sarvanirodha, es ausencia total de estados mentales. O sea, es siempre una ausencia de restricciones la libertad, es siempre una libertad negativa. No es simplemente un estado de paz, no, es un estado de paz que lleva asociado, ¿no?, toda esta idea de ausencia de, es una libertad negativa. Krishna Chandra Bhattacharya, que es otro filósofo del siglo XX, un poco anterior a Daya Krishna, decía que la cesación, además, era una acción, es la voluntad de no querer. La cesación de la que nos habla Patanjali, que está, por supuesto, muy influida por el budismo, ¿no?, Nirodha, de la que nos habla Patanjali en todo el Yoga Sutra, no cae del cielo. Uno tiene que cultivarla. La cesación, paradójicamente, es una acción. Yo tengo que poner mi voluntad en no tener voluntad. Y así va a ser como todo un proceso. De este proceso van a surgir las siddhis, estos poderes inevitables, y también por esta voluntad de no querer se llega a Kaivalya, cuando esa voluntad de no querer ya ha sido completamente perfeccionada. Entonces es una libertad negativa. La libertad como omnipotencia es una libertad como ausencia de restricciones, pero ya no solo internas, por ejemplo, estados mentales que me incapaciten, o kleshas, estados relacionados con la emoción, sino es también una ausencia de restricciones externas. Entonces trasciendo los límites de la física, los límites que normalmente tengo a la hora de moverme, a la hora de transgredir ciertas reglas, ¿no? Puedo entrar en el cuerpo de otro, por ejemplo, puedo hacer que mi mente vaya tan rápido, que mi cuerpo vaya tan rápido como mi mente, puedo volar. Entonces, no simplemente trabajar en lo interior, que sí, sino bien cultivar eso en lo exterior y ver cómo eso da frutos en lo exterior. Krishna Chandra Bhattacharya decía algo en el siglo XX que tiene que ver, ¿no?, con los yogas contemporáneos, porque decía, en la actualidad existe un escepticismo general, no solo sobre cualquier actividad mental, que realmente genere la capacidad de producir efectos mágicos, le llamaba él a los poderes, sobre la naturaleza. Somos escépticos, o sea, podemos leer historias sobre poderes, las siddhis en el yoga, pero normalmente hay un ligero toque cínico de escepticismo, de distancia, ¿no? Dice, hay un escepticismo no solo sobre los poderes yógicos, sino sobre la posibilidad psicológica del yoga mismo. Y Krishna Chandra Bhattacharya va a decir, dudar de los poderes yógicos es dudar del yoga mismo. También va a decir algo muy interesante, y es, cualquier persona que crea en el libre albedrío, de algún modo ya está creyendo en la magia. Son ideas que nos ha dejado Bhattacharya. Esto para decir, está fundado este juicio de Bhattacharya de que dudar de los poderes es dudar del yoga, porque toda la historia del yoga, os decía, está vehiculada por estas capacidades, ¿no?, por esta trascendencia de los límites biológicos, a nivel interno, a nivel externo. Frente a estos dos modelos, que son muy radicales, aislamiento absoluto, omnipotencia, Daya Krishna va a decir, aquí lo óptimo sería ser capaz de ir de adentro a fuera. Ser libres para aislarnos en el interior y también ser libres para poder salir e intervenir en el mundo y después volver a retirarnos. O sea, para él la libertad era libertad de regresar de dentro a fuera y de afuera a dentro, ¿no? Entonces va a decir Daya Krishna, ¿por qué el movimiento de la conciencia hacia el exterior debe ser considerado como algo indeseable o el movimiento hacia el interior intrínsecamente deseable? Esta sigue siendo la pregunta no preguntada en la tradición india. Dice, no ser capaz de ir hacia adentro, ni vritti, vritti quiere decir movimiento, entonces ni es hacia adentro. No ser capaz de ir hacia adentro sería un signo de atadura, tanto como no ser capaz de ir hacia afuera. Entonces va a decir, tenemos que jugar con estos dos ideales, aislamiento o desvinculación y omnipotencia, ¿no?, de algún modo. Tenemos que jugar con los dos, claro, devaluándolos un poquito, bajando un poquito su nivel de exigencia, que ya no sean tan absolutos. Esto se hace en el yoga contemporáneo. El proceso de la evolución de historia del yoga
da cuenta de cómo estos dos paradigmas se han ido poco a poco devaluando y manipulando en el buen y en el mal sentido para que entendamos que el yoga nos da libertad para ir hacia adentro y para ir hacia afuera en la vida, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, la libertad para regresar, de la que habla Daya Krishna y es la que vamos a ver ahora en los yogas contemporáneos, se definiría así, la definición es mía, libertad como ausencia de restricciones para transitar a voluntad entre el interior y el exterior. Muchos testimonios del yoga contemporáneo en muchos lugares diferentes, desde centros de yoga carísimos y lujosos hasta cárceles, nos hablan de la libertad que les da la práctica en estos términos, con matices, porque a veces unos necesitan más ir hacia adentro, otros necesitaban más ir hacia afuera, depende del contexto de los practicantes en que se haga la encuesta, ¿no? Pero es esta clase de libertad. Pero esta clase de libertad también combina muy bien o encaja muy bien en el paradigma neoliberal, que es el que un poco vamos a estudiar, ¿no? Vale, ¿cómo se traducen estas dos libertades en los yogas contemporáneos? La libertad como desvinculación la devaluamos, le hacemos una versión débil de esa libertad, ya no queremos Kaivalya, por supuesto, y se convierte en hiperindividualismo, se convierte en un aislamiento ¿de qué? De las condiciones sociopolíticas que moldean y condicionan mi bienestar. Esto se traduce en el paradigma neoliberal de la siguiente manera: mi salud, mi vida, depende de mis elecciones, únicamente dependen de mis elecciones. Todo lo bueno y lo malo que me ocurre depende de las elecciones que he hecho en la vida, y cuando me he ido mal ha sido porque he escogido mal, o como dicen algunos testimonios, fijaos en el vocabulario, no tenía herramientas en ese momento para escoger. Entonces todo va hacia, digamos, hacia la responsabilización individual, se produce un escapismo hacia el interior y verdaderas subculturas del escapismo. Las subculturas del yoga, muchas de ellas, son verdaderas subculturas del escapismo en el sentido de que no quieren, cuando se juntan además, no quieren oír hablar de temas sociales, ya no de temas políticos, sino de temas sociales que afectan a países como guerras o demás. Ya no se trata simplemente de una discusión sobre partidos políticos, ¿no? O sea, hay que ampliar. No quieren tampoco comentar las condiciones o los factores sistémicos que a lo mejor les están causando estrés en sus propias vidas. Intentan quejarse lo mínimo posible y emplear un lenguaje positivo e intentar arreglar lo que les ocurre solo apelando a sí mismos, ¿no? Esto es un patrón. Esto es la libertad como desvinculación, pero te desvinculas de la sociedad y crees que dentro de ti, solo dentro de ti, eres omnipotente, y si no omnipotente, al menos potente, y esta es la segunda clase de libertad en los yogas contemporáneos. También, la libertad como omnipotencia, ahora ya no son poderes yógicos, se baja un poco el nivel, no es omnipotencia, pero es potencia. Y es que este aislamiento, este cultivo del escapismo hacia el interior, también te da el poder de adaptarte y de normalizar entornos sociales de estrés, injusticia y sufrimiento. Y muchos de los programas de yoga y mindfulness que se están dando empleados en multinacionales, en grandes empresas, se dan para esto, porque las personas salen con más herramientas, no para cambiar las condiciones de estrés en las que trabajan y con las que contribuyen, sino porque salen mejor adaptados, salen con herramientas para adaptarse, para no quejarse, para rendir más, ¿eh? Estos son poderes también, no son siddhis, pero son poderes, y te los da una desvinculación, pero una desvinculación muy concreta, ¿no? Que tiene que ver con abandonar lo sociopolítico. En algunos casos ya no hablamos de empleados, hablamos incluso de líderes políticos o de dueños de empresas, de grandes empresas. Ya no se trata de un poder para adaptarte a entornos de estrés, se trata de un poder para crear entornos de estrés, para contribuir a crear entornos neoliberales, ¿no? Y esto también está documentado en el caso de muchos políticos. Por ejemplo, estoy pensando, voy a adelantarme aquí un poco, estoy pensando en esta obra de Ronald Parser, Mindfulness, que recomiendo encarecidamente. Está escrito en un tono periodístico, de crónica, pero esto no le quita rigor. Tiene capítulos muy interesantes de investigación que hizo él, de cara antropológico, pero él todo el tiempo manifiesta su opinión. Y tiene un capítulo sobre el mindfulness político, donde habla de un congresista de Ohio que se llama, no recuerdo el nombre, pero bueno, se llama Ryan,
no sé si Ryan es el apellido, es el autor de un libro que se llama Mindful Nation. Era un político congresista de Ohio que tenía un maestro de mindfulness. El mindfulness le cambió la vida. Él era del Partido Republicano y salió de esos programas de mindfulness y demás con la firme idea de que tenía que meter por lo menos en Ohio, donde pudiera, el mindfulness en las escuelas, también en lo político, que los políticos hicieran mindfulness, etc., ¿no? Pero, dice Parser, el mindfulness no le hizo cuestionarse ni una sola de las políticas del programa republicano que llevaba, que eran políticas muy duras, con sectores proletarios, con en ese momento programas de cerrar muchas pequeñas empresas que iban a dejar a gente sin trabajo, etc. Entonces, él escribe Mindful Nation con la idea de que, nos dice Ryan, que no importa si somos de izquierdas o de derechas, lo que el país necesita, se refiere a Estados Unidos, es meditar e ir hacia adentro. Claro, independientemente de qué partido sean y demás, ¿no? Y él decía que cuando fuese a las presidenciales, se presentó, pero no llegó a las primarias, cuando fuese a las presidenciales iba a ir a por el público de practicantes de yoga, porque son muchos más que los practicantes de mindfulness, ¿no? No llegó a las primarias, pero sí intentó hacer pasos, hacer acercamientos para que ese fuera su público, practicantes de mindfulness y practicantes de yoga en Estados Unidos, ¿no? Con todo esto, Parser lo que viene a intentar probar es que, en cierto sentido, la práctica de mindfulness, por supuesto, la práctica de yoga, no solo no garantiza que uno se vaya a hacer ciertas preguntas éticas, básicas, sino que, de hecho, puede darte energía y puede darte poder para seguir llevando a cabo lo mismo que tenías antes de hacer estas prácticas, pero todavía con mayor energía. No quiero insultar a nadie, pero había un coach que me gustaba mucho que decía, no me acuerdo el nombre, pero en portugués, que decía, no hay nada peor que un tonto motivado, ¿no? Y sí, hay cosas peores que un tonto motivado, ¿no? Que estén motivadas personas... Motivado, es peor. ¿Ah? Un listo motivado. Sobre todo un listo que la parte ética no la tiene muy bien pensada, no está dispuesta a planteársela, ¿no? Eso es peor. Entonces, cuando leí este capítulo me acordé de esta frase, porque es la historia de cómo un político pues recibe impulso y fuerza para llevar las mismas ideas, bastante pobres, tal y como él, Parser, comparte su programa, mucho más motivado, ya digo, por la práctica de mindfulness, sin que eso le replantee ninguna... y esto está pasando no solo en este caso, sino en muchos otros casos, ¿no? Entonces, bueno, estos dos modelos de libertad, como aislamiento de las condiciones sociopolíticas, como poder para normalizar situaciones injustas o incluso para crearlas, son versiones débiles de la libertad como omnipotencia y de la libertad como desvinculación o como caivalia, ¿no? Bueno, os traigo aquí un poco Farah Godrek, más que nada por si os interesa el tema, que sepáis qué autores están trabajando esto desde una perspectiva filosófica, política. Farah Godrek es politóloga, estudió ciencias políticas en la Universidad de Nueva York, trabaja sobre el yoga desde la perspectiva de la política. Ella es practicante desde hace muchos años y desde ascendencia india, pero estudió en Estados Unidos, y aplica, tiene un paper que se llama el yogi neoliberal, donde cuenta, lee el yoga desde la biopolítica de Foucault y cómo el yoga postural en Estados Unidos se está usando para reforzar las subjetividades neoliberales y la autodisciplina o el autogobierno de los cuerpos en función de la subjetividad neoliberal, ¿no? Que tiene varios rasgos. Uno de ellos es el verse a uno mismo como una empresa, el verlo todo como una empresa. A todo se le puede sacar potencial, a todo se le puede sacar rendimiento, es fruto de tu elección, esa es otra, ¿no? Y el siempre rechazar que haya factores estructurales o factores sistémicos, ¿no? en la vida. Bien, dice, los Foucaultianos, Michel Foucault, que escribe sobre biopolítica, han observado que la responsabilización de los individuos es particularmente evidente en el campo de la salud, porque el humanismo liberal está en parte anclado en la creencia de que la salud es producto de nuestras propias elecciones. Está en negro, ¿no? Sí, la idea de que, ya os decía, de que uno no está sano el que no quiere, y no tiene un cuerpo perfectamente estilizado por el yoga el que no quiere, ¿no? Esta es la idea. Pero lo cierto es que mucha gente no está en condiciones de ir los martes y los jueves a una clase de yoga por vidas basadas en el trabajo, en condiciones económicas paupérrimas, etc. Entonces no es, por supuesto, una elección personal simplemente el ir o no ir a clase de yoga. O el tener el tiempo de poder incluso ver un vídeo en YouTube
y poder hacer yoga en un espacio en condiciones, en una casa que te permita, pues en un ambiente, ¿no?, que te permita recibir los beneficios de la práctica. No, hay muchísima gente que no se puede permitir ese lujo. Por tanto, no es una cuestión de elección la salud. Bueno, no es una cuestión de elección el yoga y la salud mucho menos en general. El cambio en las tecnologías de gobierno en los regímenes neoliberales implica un creciente énfasis, lo mismo, en la responsabilidad de los individuos para gestionar sus propios asuntos. Es que fijaos el vocabulario, gestionar, son todo vocabulario de la economía, ¿no? Gestionar, sumar, restar, optimizar sus propios asuntos a través de la autoinversión prudente y la auto-optimización, ¿no? En las sociedades neoliberales contemporáneas, estas tecnologías del yo, como podría ser el yoga, podría ser una de estas tecnologías del yo, pueden ponerse al servicio de los imperativos de automaximizar, diseñados para normalizar la autodisciplina corporal. El cuerpo y sus capacidades se convierten en el centro de las tecnologías del yo, ¿no? Bueno, quiero mostrar también que esta idea del aislamiento de todo, de lo social, de lo político, que te da ciertos poderes para luego enfrentar tu vida de una determinada manera, por ejemplo, contribuyendo a ciertos sistemas, ya lo hemos dicho, injustos y demás, también se está cotizando como un lujo, como una experiencia lujosa. Y hay todo un mercado de personas que por sus trabajos, sus vidas atareadas, de élite, etcétera, no pueden permitirse aislarse cuando quieran. Son gente del mundo del business y demás. Y entonces contratan servicios en los que, bueno, ciertos centros de yoga y también escuelas les preparan las condiciones de un ascetismo de lujo. Entonces son experiencias de lujo austero, donde tú te vas pues una semana a conectarte con tu interior, a esa desvinculación que necesitas, pero claro, no la quieres de cualquier manera. Si tú te vas a un ashram de Vipassana y pues en unas condiciones donde no hay lujo ni mucho menos, a lo mejor hay una comida al día, silencio. Estas personas lo que buscan es una experiencia más rápida, perfecta, que les permita bueno, esa desvinculación que quieren más rápido, ¿no? Es como un gran hermano del ascetismo, porque ellos están allí en esa experiencia de ascesis, pero están vigilados. Y si tienen alguna carencia, alguna necesidad, se la van a dar. La temperatura está totalmente regulada todo el tiempo. Lo explican en este artículo, que estoy compartiendo aquí el título, La industria del yoga, ¿no? Una experiencia consciente de lujo en la economía de la transformación, ¿no? Estas autoras pues estudian 3 casos de estudio de este tipo de empresas que se dedica a crear estas experiencias de lujo. Entonces la temperatura está regulada, hay un sonido OM que les han diseñado al centro específicamente que va por las paredes, la comida está pensada. Y yo luego en las fotos que ponía en el artículo decía, pero ¿por qué todo está lleno de espejos? O sea, es un sitio muy austero, la estética es muy austera para que imite el ascetismo, pero hay espejos por todas partes. Claro, también para hacer que la experiencia más llevadera, ¿no? Retirarte con espejos es más sencillo que retirarte en un ambiente. Fijaos aquí en esta foto, no sé si lo veis, pero arriba lo que hay son espejos. Pues cada esterilla tiene un espejo arriba del tamaño de la esterilla, para que tú te veas desde... Estás haciendo el asana y te ves, ¿no? Bueno, entonces que el aislamiento incluso es una experiencia que ha entrado en lo que se llama la economía de la transformación. Os pongo ahí, una experiencia de aislamiento personalizada y exclusiva se cotiza como un bien de lujo en una economía que ha pasado de vender servicios a vender experiencias transformadoras, ¿no? Entonces, en mi opinión, y esta es un poco la tesis, esto deriva igualmente de la libertad como desvinculación de los antiguos ascetas. Esto es simplemente una versión débil. Es una versión débil adaptada a unas condiciones sociopolíticas, de neoliberalismo, de rendimiento, pero estas personas, aunque vayan a un entorno de lujo, aunque es verdad que las están cuidando, están buscando algo similar a lo que buscaban necesitan esa desvinculación. La usen como la usen. Esto es una versión débil del ideal de Kaivalya, ¿no? Obviamente. Entonces dice, una paradoja sustancial que se desprende de las conclusiones del estudio de caso, dicen estas autoras, es la manera en que los practicantes de yoga persiguen la libertad, o sea, justamente. Porque se puede entender de 2 maneras la libertad. Una, al estilo que os cuento de los ascetas. O sea, aquí las autoras no conocen la historia del yoga, pero son muy buenas en lo suyo, que es como radiografiar estos casos, ¿no? De sociología, desde la antropología. Entonces las autoras dicen,
Hay una experiencia de la libertad que parece que es la del yoga tradicional. Bueno, se refiere a la de algunos yogas tradicionales que buscan esta renuncia, este kaivalya, ¿no? Efectivamente, o sea, dice, esta libertad puede alcanzarse esencial y cósmicamente a través de la privación de los sentidos y de una disciplina mente-cuerpo verdaderamente austera y humilde. Pero también se promueve de una forma más cosmética, aparente, a través de una experiencia multisensorial, inmersiva y lujosa del yoga como marca de estilo de vida. Ya no como estilo de vida, sino como una marca, porque además, digamos que entre ciertas élites sociales, lo que estas autoras llaman la élite consciente, pues son un público culto, que además parece que tienen ciertos intereses por cosas como la ecología, pero todo hasta cierto punto, todo muy moderado, es todo muy cultura pop, ¿no? Bueno, pues se supone que viven el yoga, ¿no? como una marca de estilo de vida, ya no como un estilo de vida, y eso les sirve para diferenciarse de los de su misma clase social que no practican yoga. ¿Y cómo lo hacen? A través de la superioridad moral, dicen estas autoras. Entonces, una clase alta, o sea, unas personas de clase alta, las clases sociales en el yoga, pues también, ¿no? Me merecería la pena estudiar eso, cómo se diferencian. Pero estas autoras plantean que en la misma clase social, en el mismo entorno, las personas que practican yoga se sienten superiores moralmente a los de su entorno que no practican yoga y se las trata de otra manera. Entonces usan también el yoga para diferenciarse a este nivel. Son diferencias sutiles en el mismo entorno de clase de poder adquisitivo. Les sirve como estrategia de diferenciación el yoga. Pues porque se van a estos sitios a hacer retiros ascéticos. Entonces cuando vuelven, su propia clase social los mira de otra manera. No sé si veis esto. Entonces me gusta mucho cómo terminan las autoras esto. Dice, ya luego que te liberes o no, ya depende de ti, ¿no? O sea, que la liberación del yo o la emancipación de la clase social se produzca o no tras la experiencia del yoga, solo depende del practicante individual. Pues igual que la salud depende de ti, igual que el bienestar depende de ti, lo que hacen estas empresas es crear las condiciones de un aislamiento de lujo y personalizado. Ellos no te garantizan que vas a salir de ahí liberado, solo faltaba, ¿no? Ellos te dicen eso ya es cosa tuya, ¿no? Bien. Bueno, aquí está el libro que os decía antes, que tiene muchos capítulos también no solo de políticos, sino también de empleados, porque esto no es solo asunto del yoga, ¿no? Esto también está pasando con mindfulness, ¿no? La devaluación de las prácticas. Vale, ¿qué sucede ahora en otro entorno muy diferente, que es el entorno de las prisiones, ¿no? ¿Qué sucede con la narrativa de la libertad como desvinculación? Pero claro, os digo, nivel versión débil, ¿no? La narrativa de la libertad interior, que la libertad está dentro de ti, y demás. Cuando uno ya está privado de libertad física, ¿no? Pues esta es la parte que menos me gustó investigar, o que más me alteró, porque tenemos varios estudios de antropólogos, sociólogos, politólogos que van como voluntarios a cárceles de Estados Unidos, de Inglaterra. Tenemos uno en España, en las cárceles de Cataluña, un estudio. Y muchos de estos investigadores nos dejan estudios completamente acríticos de lo que han vivido ahí, y me parece que muy sesgados, porque les falta el componente, como digo, de denuncia. Porque muchas veces lo que suele ocurrir es que se responsabiliza a los presos, el yoga, el mindfulness, ayuda a los presos a darse cuenta de que la culpa era suya y de que si están en la cárcel es porque escogieron mal en su momento o no tenían las herramientas para escoger bien. Obviamente, en entornos, pensad, de barrios marginales, de lugares X, donde ya las estadísticas dicen que el 80% de la gente que nace en ese barrio va a pasar por la cárcel una temporada, o sea, ya están condenados antes de nacer. Ver a personas que llevan 20 años cumpliendo prisión, os voy a poner un ejemplo, diciendo que ellos son los creadores de su propio sufrimiento, que han acabado ahí porque ellos han querido, es un poco duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, Farah Godrek, de nuevo, que va a las cárceles de Nueva York, está allí 3 años, se queda horrorizada con los voluntarios de mindfulness y de yoga, que van con muy buena intención, ojo, porque aquí nadie está intentando manipular, sino van voluntarios a dar mindfulness, a dar programas de yoga, también a los programas del Corredor de la Muerte.
van con mucha intención de ayudar a la persona a sanar la ira, el enfado que puedan tener, y práctica continuada de varios años da como resultado discursos como este. Este es un caso se llama Lee, yo creo que el nombre es ficticio, que lo da Farah Godrek, tiene 40 años, lleva en prisión desde los 17. Entonces dice, por estar en bandas, se metió en una banda cuando tenía 15 años, nació en un barrio muy pobre, muy marginal, con mucha violencia. Entonces dice, a medida que me involucré más con el budismo y la meditación, me di cuenta de que yo creaba mi propio sufrimiento. Es una elección que hice la que me condujo a todo este sufrimiento dentro de mí. No aceptaba la responsabilidad de mis malas acciones, culpaba a todo el mundo de mi sufrimiento, pero tenía que culparme a mí mismo. Todo se reduce a las elecciones que haces en la vida. Farah Godrek abre su libro, inicia su libro con este testimonio, ¿no? Y es duro que después de, creo que lleva 5 años de práctica meditativa, no haya ni una sola mención a los factores estructurales sistémicos que llevaron a esta persona allí, ¿no? Porque sin duda que tenemos un área de poder en nuestro interior, pero la vida no se reduce a las elecciones que haces, ¿no? Muchas veces las elecciones que puedes o no puedes hacer las decide por ti el entorno social en el que naces, ¿no? Bien, entonces va a decir Farah Godrek, presenta en este libro, ¿no?, un contraste entre dos modelos de yoga y meditación en las presiones, al tiempo que, pues dice Farah, voy a advertir de que, bueno, esta división tampoco la explica todo. Pero ella encontró dos modelos. El primero es este que acabamos de ver, un modelo de impartir mindfulness y yoga en centros penitenciarios que se basa únicamente en potenciar la mejora individual, ayudando a la persona a aceptar sus circunstancias y a superarlas a través de sí mismo, sin atender a nada externo. Dice Farah, claro, este modelo puede transmitir a las personas desfavorecidas el mensaje de que deben enfrentarse a su propio malestar y aprender sus circunstancias de modo que las personas simplemente se adapten mejor a ellas. Es de nuevo el paradigma de la desvinculación. Te desvinculas de todo lo que además se te queda grande, porque es muy difícil luchar contra las condiciones sistémicas de un barrio con violencia, de un barrio marginal. Requiere muchas veces lidiar con la política, con muchas cosas muy feas, la corrupción. Entonces, ¿qué haces? Te desvinculas y dices, no, yo trabajo solo desde aquí, ¿qué es lo que puedo cambiar? El resto se me queda grande. Esto es como una disonancia cognitiva común, ¿no?, que lleva a este paradigma. Pero encontró un segundo modelo. Dice, el otro modelo se basa en una superación personal más amplia que fomenta la crítica de las narrativas estándar que perpetúan los sistemas injustos. Es decir, se encontró que en muchos practicantes el yoga no solo les daba fuerzas para ir hacia adentro, también los armaba para tener un discurso crítico con las condiciones de la cárcel, cómo los estaba tratando los guardias penitenciarios, es decir, las políticas, la violencia de sus barrios que los había llevado ahí, por qué tenían condenas tan largas, etc. Pues este es el caso, por ejemplo, de un chaval de 28 años que estuvo 5 en prisión por tenencia de drogas, por tenencia de cocaína, y él conoció la meditación en la cárcel y va a continuar practicando la meditación al salir de la cárcel. Este es un testimonio que consigue Farah cuando él ya lleva un tiempo fuera de la cárcel y sigue practicando meditación, ¿no? Entonces dice, la meditación nos enseña a ver nuestros condicionamientos, me enseñó a pensar y a indagar, no solo internamente, sino también externamente. Todo este sistema de encarcelamiento masivo causa claramente sufrimiento. No va a preguntar él, ¿por qué tenemos condenas tan largas?, decía él. ¿Por qué no damos más margen de maniobra a la gente que viene de entornos muy duros y que para empezar no tuvieron ninguna oportunidad de luchar, ¿no? ¿Dónde me enseñaron, o sea, dónde aprendí, dónde me enseñaron que está bien que condenen a 10 años por tener una bolsa de cocaína? Me volví mucho menos temeroso, dice, gracias al yoga sería, me limitaba a decir a los agentes, no, esto no es justo, no tienen derecho a hacer esto. Tampoco era agresivo, decía, ¿no? Pero prefería ir al hoyo que comprometer mis creencias, ¿no? Muchos de estos testimonios están dados en un lenguaje muy, muy coloquial, ¿no? Y el lenguaje, claro, de la calle. Decía, prefería ir al hoyo, que se refiere a los castigos, ¿no? Una celda individual, sin contacto, completamente aislado, ¿no? Entonces, este caso, ¿no?, de Michael, varias veces, ¿no?, Farah va a insistir en esto, en que él usaba el yoga para esta resistencia pasiva, para armarse como de paz a la hora de tener que reivindicar delante de los guardias, y no le importaba tener que ir al hoyo. Las experiencias en esta celda de aislamiento
el yoga también le ayudaba a superarlas, ¿no? O a sobrellevarlas, ¿no? Son modelos diferentes, pero pues no tengo que decir que el primer modelo es el más común. Godrek encontró mucho más la idea de esta responsabilidad individual, ¿no? Y además, esto lo cuento en modo de anécdota, lo cuenta ella, que cuando empieza con este proyecto, que va muy ilusionada y va a un evento de mindfulness, de un grupo voluntariado de mindfulness en una cárcel, y justamente van a celebrar, no sé si es el cumpleaños o van a celebrar la fiesta de uno de los presos, ¿no? Y para hacerlo proyectan un vídeo de un otro compañero de la cárcel, bueno, otro preso, que había sido condenado a cadena perpetua por vida, que salía contando que gracias al mindfulness pues sabía que la culpa era suya, pero que podía amar a todo el mundo, que no necesitaba estar fuera de la cárcel para ser libre, y todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo dándose abrazos después de la proyección, ¿no? Y ni una sola mención a nada de lo externo, ¿no? Y por supuesto esta persona era una persona negra, nacida en un barrio desfavorecido, en unas condiciones de violencia estructural. Entonces ver cómo voluntarios de mindfulness, personas que son libres, que van a la cárcel a trabajar, a ayudar, aceptaban y fomentaban estos discursos, a ella, pues este fue el inicio de su proyecto y de repente le sorprendió mucho, ¿no? Obviamente, y empezó por esto a escribir esta obra, ¿no? De denuncia. Ahora bien, los demás estudios que yo consulté, que muchos de ellos Farah Godrek no los cita, no sé por qué, o son posteriores a este libro, no tienen esta mirada crítica de Farah Godrek. E incluso se nos venden que el yoga es una buena herramienta de rehabilitación, mejora el clima de la cárcel, hace que los presos no tengan tanta agresividad verbal y física, no se mencionan nada las condiciones sociopolíticas, y un poco, parece un poco vigilar y castigar de Foucault. Se está usando el yoga como una disciplina de adoctrinamiento, se podría ver desde este punto de vista, ¿no? El tema es complicado porque no hay duda de que siempre va a dar un poder el yoga y que siempre va a hacer un trabajo en el interior. No es tan fácil, ¿no? Pero como rechazarlos, porque siempre es una ayuda. Pero si solo sirve para responsabilizarnos individualmente, hay una parte que está faltando, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no? De un yogui que la cárcel le cambió la vida, que es el Sri Aurobindo, del que habló Vicente al iniciarse este congreso. Y es el año que pasa en la cárcel de Alipore, pues encerrado, ¿no? Por los ingleses. Él estaba haciendo un activismo político muy grande en favor de la independencia de India, ¿no? De la soberanía de India, y claro, los ingleses lo encarcelaron, ¿no? Un año. Y aunque Sri Aurobindo ya había tenido contacto con el yoga, ¿no? Había aprendido con Lele y demás, es aquí donde va a tener esos contactos místicos con Vivekananda, con Ramakrishna y demás, y es donde va a tener ya el firme propósito de crear un ashram cuando sale, y va a tener la experiencia que se llama Brahman dinámico, ¿no? Experiencia de Vijnana. Y Sri Aurobindo nunca dejó de alguna manera de estar pendiente, ¿no? De los sucesos políticos en Europa, en el mundo. Aunque fundó el ashram en Pondicherry, precisamente su yoga tiene que ver con traer lo supramental al mundo, ¿no? A la vida, y nunca dejó de estar pendiente de los sucesos sociopolíticos. Se manifestó, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, públicamente, ¿no? Dijo, condenó el nazismo y demás. No deja de haber ciertas contradicciones, no sé qué dirás, Vicente. Porque es verdad que él hace un movimiento que yo creo que está teniendo, o que podría tener consecuencias a día de hoy en las comunidades aurovindyanas. Por muchas razones, y seguro que Sri Aurobindo sabría mejor que yo, pero por muchas razones él llega al ashram y prohíbe hablar de política. Y esto está registrado, ¿no? Y esta prohibición de hablar de política, pues eso, ya digo, podemos deducir muchas razones. Él estaba allí también para que la gente pues llegase a la experiencia de la suplemente, primero a nivel individual, después grupal, etcétera, y a lo mejor la política divide, la política crea discordia, pero ni siquiera antes de su muerte se revirtió esto. Y yo creo que Auroville, que lo funda la madre, se basa también un poco sobre la idea que una anarquía espiritual que decía Sri Aurobindo y demás, y creo que esto ha tenido sus consecuencias, porque no sé hasta qué punto estamos preparados para la anarquía espiritual antes de enfrentar, ¿no? Las condiciones sociopolíticas en las que estamos ahora. Termino ya.
con una reflexión, es si el yoga puede ser un arma de resistencia, si puede ser el fundamento de un modelo hegemónico. Farah Godrich va a decir que sí, en este artículo que os recomiendo encarecidamente porque es de lo mejor que se ha escrito sobre los yogas neoliberales, ¿no? Y que se llama El yoga neoliberal y la política del yoga. Ella va a decir que sí, igual que va a decir de algún modo también Wycroft en Yoga Post-Minage, cuando hace esa investigación sobre las comunidades en Reino Unido, de estos yogas por linajes que ya no tienen esa jerarquía maestro-discípulo, sino que son jerarquías horizontales, de practicantes y demás. Dice, en Gran Bretaña, la subcultura del yoga post-linaje transgrede deliberadamente las normas neoliberales a través de la ética del no consumo y la no transacción, así como de acciones solidarias con los inmigrantes y otros grupos vulnerables. Farah Godrich propone algo similar. Dice, si queremos realmente que el yoga sea un mecanismo contrahegemónico que se oponga, tenemos que primero dejar de consumir, o sea, bajar el nivel de consumo, bajar todas las participaciones en este dispositivo neoliberal, ¿no? Cambiar nuestro discurso de responsabilidad individual, del no querer hablar de todo lo que sea social, etcétera, ¿no? Claro, pero esto nos lleva a una vuelta, si se quiere, al ascetismo, es como una especie de austeridad voluntaria, ¿no? En las formas que tenemos de que sea un modo de vida contrahegemónico, nos decía Marc, no sé si era de broma o medio de broma al final, ¿no? De la exposición decías, ¿no? Dejar de usar móviles que tengan WhatsApp y todo esto, ¿no? Claro, requiere un poco el modelo ascético, volver un poco a los modelos ascéticos. Así no contribuimos con el neoliberalismo. Pero claro, ¿quién puede hacer esto? ¿No? A veces no es simplemente una cuestión de elección, porque ahora mismo la tecnología es tan invasiva y los modos de funcionar, el trabajo es tan invasivo que si uno decide hacer eso, yo si decido no tener email, no puedo trabajar donde estoy trabajando, ¿no? Y si decido no atenderlo tanto, lo que sea, pues probablemente tampoco pudiera seguir trabajando. Y mucha gente sin WhatsApp no podrá trabajar, es decir, entonces, si hacemos esta elección, que es posible, tendremos también que elegir muchas veces otros trabajos, llevarnos a nuestra familia a otro lugar fuera de la ciudad, vivir de otra manera, relacionarnos con la tierra de otra manera, etc., ¿no? Entonces, podría ser contrahegemónico, pero requeriría muchas veces no solo un cambio de teléfono móvil o así, sino un cambio estructural en nuestras vidas, ¿no? Por otro lado, y termino aquí, yo creo que existen muchas comunidades de yoga contrahegemónicas, o sea, que participan o dejan de participar con el neoliberalismo a través de éticas de no consumo, siendo autosuficientes a nivel ecológico, energético, con una conciencia política increíble, es decir, sin ser militantes, van a votar, mantienen en sus discursos y en sus conversaciones una constante preocupación por lo social, a pesar de que también viven en condiciones ascéticas. Estas comunidades existen, pero son poco visibles, no les gusta salir afuera, no las veréis en las publicidades, y al ojo del investigador es mucho más fácil ver algo comercial o las experiencias lujosas que estas comunidades, ¿no? Pero existen, doy fe. Bueno, hasta aquí era la presentación.